A resolver a continuación este ejercicio, donde tenemos que encontrar las reacciones en los apoyos A y B. En este caso A, bueno, corresponde a una articulación o a un gozne, ¿verdad? Un elemento que nos da dos fuerzas independientes. Y B corresponde a un patín, lo que significa que nos da una única fuerza, y en este caso es perpendicular al piso, ¿verdad? Y a la superficie cero horizontal es una fuerza vertical. Entonces, bueno, acá tenemos una Y, tenemos una X, ¿verdad? Aquí tenemos un BY. Entonces, en este caso lo vamos a nombrar, ¿verdad? Como BY, en este caso como AY. Si nos damos cuenta que no existe ninguna otra fuerza horizontal, por lo tanto AX tiene que ser cero, ¿verdad? No hay forma de que AX sea otro valor diferente de cero. Muy bien. Ahora, en este caso, tenemos, podríamos decir que es una única fuerza distribuida, que tiene una sección abajo y una sección arriba, de forma triangular, ¿verdad? En el cual nos dan esta distancia total y necesitamos encontrar la distancia parcial de cada uno de los dos triángulos para poder encontrar la fuerza resultante de cada uno de los dos triángulos. Entonces, si establecemos que esto va a ser una de las mediciones, y en este caso esta sería la otra, ¿verdad? Las bases de cada uno de esos triángulos para poder calcular el área. Y bueno, decimos que este vale X, y que por lo tanto este valdría 1 y medio menos X, ¿verdad? O sea, la distancia total menos el segmento X. Podemos hacer una semejanza de triángulos para encontrar el valor, ¿verdad? Entonces, hay que saber que estos dos triángulos son semejantes y que hay varias posibilidades incluso de cómo encontrar esa respuesta. En este caso yo voy a decir, voy a poner X por aquí, voy a poner 1.5 menos X por acá, y vamos a hacer aquí un par de símbolos de fracción. Y yo voy a hacer la siguiente analogía. Yo voy a decir que X es a 400, como 1 y medio menos X es igual a 900, ¿verdad? Esa sería la analogía de los triángulos semejantes, y entonces con un símbolo ahí de igualdad. Y bueno, evidentemente esa ecuación es una ecuación que podemos resolver de muchas formas, puede ser hasta con la calculadora, pero bueno, podemos fácilmente llegar a una ecuación que sea 900x igual a 600 menos 400x, ¿verdad? En ese caso, lo que hice fue que pasé el 400 a multiplicar por 1 y medio y por menos x. Pasamos el 400 a sumar, y bueno, en este caso, ¿por qué? Porque está negativo, y decir que en este caso es igual a 600, ¿verdad? Y entonces llegamos a que 1300 x es igual a 600, de donde x es igual a 600 entre 1300, ¿verdad? Y de ahí que x sea igual a, bueno, tenemos que redondear a dos decimales, 0.46, ¿verdad? 0.46 metros, ¿ok? Entonces, en este caso, esto es igual a 0.46 metros. Y bueno, en este caso, este otro segmento sería 1.04 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, no es correcto poner el texto de la cota debajo, pero vamos a tomarnos esta libertad, ¿ok? Entonces, ahora, y haciéndole un zoom a esta sección, ¿verdad? Suponiendo que la viga es una línea, en este caso se puede idealizar que la viga sea una línea así, gruesa, y en realidad estamos tomando únicamente, vamos a hacer como un zoom de esta sección únicamente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tenemos una fuerza que baja acá 400 y sube acá
poco más del doble, ¿verdad? Entonces eso puede ser que mantenga la proporcionalidad. Tenemos, dijimos que estas dos cotas, ¿verdad? Este valor acá y este valor acá. ¿Ok? Entonces, bueno, este valor, recuerden que las cargas distribuidas siempre son unidad de fuerza entre unidad de distancia, ¿verdad? Newtons entre metros y en este caso también. ¿Ok? Y bueno, la distancia en este caso es 0,46 metros, una distancia en alguna unidad, digamos, longitudinal y en este caso 1,04. ¿Verdad? Y obviamente aquí existen un montón de fuerzas, digamos que un montón de flechas que son una idealización. Yo no voy a poner demasiadas, voy a poner unas cuantas. Ok, digamos eso. Y lo importante es que encontremos lo que sería la fuerza resultante. Entonces, lo trabajamos por partes. Primero hacemos esta parte y luego la otra. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Es calcular básicamente el área de este triángulo. ¿Verdad? Y calcular el área de ese triángulo es 400 newton por metro, que sería, digamos, la altura, multiplicado por 0,46, que es la base, y todo eso, ¿verdad? Y lo ponemos así, todo eso dividido entre 2, porque es un triángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, tenemos un valor de 92. ¿Ok? Tenemos un valor de 92 newtons de fuerza, ¿verdad? Entonces, la fuerza resultante que andamos buscando acá es una fuerza que tiene un valor de 92 newtons, ¿verdad? Son 92 newtons. Ahora, ¿a dónde está ubicada esa fuerza? Y eso es lo importante, ¿verdad? Recordemos que en el triángulo rectángulo, no importa cómo se ubique, siempre estamos a un tercio del centroide. Perdón, el centroide está a un tercio del ángulo recto. Entonces tendríamos que calcular un tercio de esta distancia y vamos a ponerlo con una flecha más pequeña. Entonces esto vale un tercio de 0,46, ¿verdad? Y eso, bueno, casi que tendríamos que usar tres decimales para que nos dé un poquito más decente, porque si no, punto 15, mejor usemos punto 153. ¿Ok? Y ahora en cuanto a esta otra fuerza de acá, esta otra fuerza se va a calcular de la misma manera como el área de un triángulo, que sería 900 newtons sobre metro multiplicado por la distancia, que es 1,04, pero todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Porque es un triángulo. Y bueno, entonces en este caso nos da este 468, ¿verdad? Muchísimo más, por supuesto, porque el área es mucho más grande y además la distancia es más grande. O sea, el área es más grande porque tanto la altura como la base son, son más grandes. ¿Ok? Entonces este valor da 468. Vamos a colocarlo acá. Y de nuevo, entender que como acá en este caso el ángulo recto está en esta esquina, ¿verdad? Necesitamos movernos un tercio desde esa esquina. ¿Ok? Entonces el valor de esta cota es un tercio de 1,04, ¿verdad? Que si lo ponemos redondeado sería 0,347 metros. ¿Ok? Entonces, si ponen 0,35 también estaría bien. ¿Ok? Entonces, vean que hicimos un zoom para que se viera mejor, pero bueno, acá lo importante es que tenemos una fuerza por acá arriba, la que la vamos a poner un poco más fuerte, una fuerza por acá, no tan, un poco más pegada acá, y tenemos una fuerza por acá. Ahora, ¿qué sería importante? Ver bien esas cotas, ¿verdad? Que no fallemos con esas cotas. Entonces, si esta es la viga, ¿verdad? La viga va desde A y hasta B y en total mide 2,5 metros, ¿verdad? En total mide 2,5 metros. Necesitamos saber cuánto hay de aquí a aquí y cuánto hay de aquí a aquí.
¿Por qué? Porque en este punto preliminar realmente todavía no sabemos a dónde vamos a hacer sumatoria de momentos. Entonces, no sabemos si vamos a hacer sumatoria de momentos en A o si vamos a hacer sumatoria de momentos en B. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que conozcamos la distancia con respecto a los dos puntos posibles de sumatoria de momentos para que si lo hacemos lo hagamos de la mejor forma. Entonces, vea que acá nos tenemos que dar cuenta que esta distancia tiene que ser 0.6, ¿verdad? Que es la distancia que hay de B a donde empieza la carga de 900, más 0.347, que es la distancia que hay desde el ángulo recto hasta donde está la fuerza, ¿verdad? Entonces, esa distancia es importante que la veamos, que es 0.947 o 0.95 estaría bien, ¿verdad? Acá, entonces, significa que esta distancia es 2,5, que es el total, 2.5, que es lo que mide toda la viga desde A hasta B, menos 0.947, ¿verdad? Y eso es igual a 1.53, una cosa así. Vamos a ver, 2.5 menos 0.97, ajá, 1.553 o 1.55, ¿verdad? Cualquiera, en este caso las dos están correctas. Entonces vean que esa distancia no tenemos que fallarla, ¿verdad? Simplemente entender las cotas y la ubicación de las cosas. Y bueno, esta otra distancia es también importante que la conozcamos, ¿verdad? Me refiero a la distancia que hay de la fuerza de 92 newtons con respecto a los dos apoyos, tanto a A como a B. Esta es más sencilla porque esta es 0.4 más un tercio de 0.46 que nos había dado 0.153, ¿verdad? Eso nos había dado esta primera distancia y entonces aquí podemos poner 0.55 o 0.553, ¿verdad? Y todo bien. Entonces lo voy a correr bastante para que sea el número que quede encima de la flecha. Y en este caso, pues es la misma historia, ¿verdad? 2,5, que es la distancia total, menos lo que ya recorrimos, 0.553, ¿verdad? Y entonces, en este caso, nos pudo haber dado 1.947 o 1.95, ¿verdad? Cualquiera de las dos está bien. Vean que yo aquí estoy trabajando en estas con un poquito más de decimales, con 3 en vez de 2. Ok, entonces esas distancias son bien importantes porque, como le digo, vea que el ejercicio a partir de este punto no tiene que ser difícil, o sea, simplemente hay dos fuerzas puntuales y dos apoyos. Eso debería ser un ejercicio rutinario, ¿verdad? Porque tenemos hasta las distancias. Entonces vean que, bueno, a esta parte de acá la voy a borrar a partir de este momento porque ahí voy a hacer un diagrama de cuerpo libre donde voy a volver a copiar esto sin las cargas distribuidas para que se vea un poco más limpio. Ok, entonces voy a borrar acá. Bien, entonces vamos a hacer la viga, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una viguita como así, simplemente que nos esté representando. Tenemos las fuerzas, ¿verdad? Vean que ya no me voy a tomar la molestia de dibujar a AX porque ya sé que AX es cero, ¿verdad? Eso ya lo tengo yo claro. Y si me voy a tomar la molestia, obviamente, de AY y BY, ya las voy a nombrar. Y bueno, aquí hay una fuerza para arriba, perdón, de 92. Vean que obviamente esto es para arriba porque las flechas originales de la carga distribuida eran para arriba, así como en este lado eran para abajo, ¿verdad? Esa parte yo no la dije nunca, pero bueno, espero que les sea obvio, ¿verdad? Que si las flechas van para abajo, la resultante también. Y entonces vea que aquí las cuotas que me interesan son pocas en realidad, porque son solamente para saber las cotas de esta con respecto a cualquiera de los dos puntos de apoyo y de esta con respecto a cualquiera de los dos puntos de apoyo. Obviamente, si hago sumatoria de fuerzas en A o en B, la distancia de A o de B a A o a B es 2,5, ¿verdad? Entonces esa cota total, por supuesto que yo la tengo dominada. Pero bueno, esta fuerza era de 468, ¿verdad? Newtons, me parece. Si usted tiene dudas en cualquier momento, sobre todo porque borré, bueno, ya comprobé.
Y en este caso esta es 92 newtons. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, estas distancias, esta vale 0.553 metros, esta vale 1.947 metros, ¿verdad? Obviamente las dos suman 2,5, por supuesto. Y esta 1.553 metros, ve que tienen un cierto parecido, o sea, la única diferencia está en donde pone el 1, 0, o 1, ¿verdad? 0.947, ¿ok? Metros. Entonces, bueno, aquí casi que es una decisión personal a dónde quieren hacer sumatoria de momentos. Yo voy a hacer sumatoria de momentos en A porque es lo que tradicionalmente hago, ¿verdad? Entonces sería una sumatoria de momentos en el punto A, ¿verdad? Que voy a tomarme la molestia de poner el A un poquito más abajo. Sumatoria de momentos en A es igual a cero, ¿ok? Y también me va a tomar la molestia de volver a dibujar acá el sentido de giro que consideramos que es el sentido de giro positivo, ¿ok? Entonces, ¿cuántas cosas hacen momento en A? Bueno, en realidad hacen tres cosas momento en A. Esta fuerza, que vean que esto hace girar en el sentido positivo, la de 468 en el sentido negativo y la de BY en el sentido positivo también. ¿Verdad? Entonces, vean que en este caso sería 92 y bueno, el brazo de palanca es 0.553, ¿verdad? Luego, menos 468, esa tiene sentido de giro negativo, por el brazo de palanca, que es 1.553, más BY, ¿verdad? Que tiene un brazo de palanca positivo, un sentido de giro positivo y el brazo de palanca 2,5. Y eso, bueno, es igual a cero. Ok, por supuesto que nunca se le olvide poner igual a cero, porque eso es una ecuación, ¿verdad? Y bueno, ya usted eso lo multiplica, entonces, qué sé yo, 92 por 0.553 es igual a 50.876 menos 468 por 1.553 y bueno, eso sería 726 bueno, 80, porque no redondea. 800, digamos, acá debía haber usado solo dos decimales, digamos 88 y ahí 80, más 2,5 BY. Ok, eso es igual a cero. Y bueno, evidentemente, bueno, sumemos eso, ¿verdad? A 50.88, quitémosle 726.8 y eso me da menos 675.92 más 2,5 BY. Y bueno, eso es igual a cero. Obviamente pasamos el 675 a sumar y el 2.5 a dividir, y entonces BY es igual a 675.92 dividido entre 2,5, ¿verdad? Y de ahí que BY sea igual a, bueno, entre 2,5 sería 270.37 newtons, ¿verdad? Pues son una unidad de fuerza. Entonces vea que una vez que tenemos esa fuerza, ya encontrar la otra fuerza es muchísimo más fácil, la fuerza de AY, porque simplemente hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. De las cuatro fuerzas que hay ahí, que todas son verticales, la única que no sabríamos en este momento ya sería AY. Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y y diciendo que eso es igual a cero, porque estamos en equilibrio, y bueno, ya sabemos que hacia arriba, nuestra convención es que hacia arriba es positivo, ¿verdad? Hacia arriba es positivo. Entonces, bueno, eso parece un 7 muy feo, qué sé yo. Y eso también está feo, pero es lo que hay. Entonces, hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué tenemos hacia arriba? Bueno, tenemos a Y. Vean que B ya nos dio positivo, entonces efectivamente significaba que iba para arriba. Tenemos un 92 para arriba y tenemos un 468 para abajo y todo eso es igual a cero. Entonces, de Y más sustituimos el valor por el que ya conocemos, que es 270.37 más 92 menos 468 es igual a cero. Vean que al final las dos nos van a dar positivas, eso quiere decir que las dos van hacia arriba y que las dos estaban bien puestas. Si sumamos esos tres números, ¿verdad? Haciendo uno negativo,
Nos queda que AY menos 105.63 es igual a cero. Y evidentemente, en este caso, AY es igual a 105.63 newtons. ¿Verdad? El hecho, insisto, de que las dos nos hayan dado positivas significa que las dos van hacia arriba, que es como originalmente las predijimos. ¿Ok? Y vean que ya con eso tendríamos el ejercicio, el ejercicio completo. Bueno, vamos a resolver este ejercicio acá. En este ejercicio tenemos la particularidad de que tenemos un empotramiento, ¿verdad? En A tenemos un empotramiento. En B esto está en el aire, ¿verdad? Esto es un voladizo. Eh, tenemos, digamos, las tres reacciones están acá, ¿verdad? Eso es importantísimo que lo conozcamos. Y bueno, tenemos una carga distribuida un poco particular, digamos que empieza a hacerse como más pequeña entre más cerca del voladizo y después pasa a ser incluso como un valor constante. Entonces acá es importante ver cómo lo vamos a dividir. Yo lo voy a dividir en dos partes. Lo voy a dividir en un rectángulo que me incluya, ¿verdad? La parte de 2 a lo largo de toda la viga, 2 kilonewtons a lo largo de toda la viga. Y lo voy a dividir además en un triángulo que me incluya solo esta sección de acá, ¿verdad? Un triángulo para esta sección de acá. Ahora es bien importante, ¿verdad? Que recordemos que, bueno, que si el rectángulo está para toda la viga, el rectángulo siempre mide 2, 2, 2, 2, 2, todo el tiempo. Entonces, que este valor deja de ser 6 en el triángulo, ya no es 6, sino que yo lo que tengo que interpretar es que eso es un 4, ¿verdad? 4 kilonewtons sobre metro. ¿Y por qué? Bueno, porque de los 6 yo ya estoy separando 2 kilonewtons para la parte rectangular. Y eso es importante, que usemos 4 para calcular la fuerza del triángulo y no 6. ¿Verdad? Entonces, bueno, una cuota que debería de ser evidente para todos en este punto es que de lado a lado esto mide 10. ¿Verdad? Entonces, esa la voy a poner, pero la voy a poner aquí más abajo. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esta cota? Bueno, esta cota viene a ser importante, digamos, entre comillas, porque cuando el rectángulo está actuando a lo largo de esos 10 metros, ¿verdad? Entonces, el área del rectángulo es ¿cuánto? De 2, ¿verdad? Que es su altura, multiplicado por 10, que es la base. Entonces, eso es 20. Y como es un rectángulo, queda 20, digamos, no hay que dividirlo entre nada. ¿Verdad? Entonces eso nos va a dar una fuerza vertical acá en el puro centro. Y digo en el puro centro porque recuerden que los rectángulos son así, ¿verdad? Son en el puro centro. Y esta fuerza vale, dijimos que 20 kilonewtons. ¿Ok? Y bueno, bajé la cota. ¿Por qué bajé esa cota en su momento? Bueno, porque yo sabía que aquí iba a ser ahora dos cotitas eh, que sean la mitad. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, bueno, yo voy en contra de hacer las dos y ya abajo dice que es 10, entonces efectivamente no voy a hacer la de abajo, simplemente voy a poner que esto es 5 metros y ya usted sabe que el resto tiene que ser evidentemente 5 metros. ¿Ok? Entonces, y lo pongo, vean que desde el punto A, obviamente, en este caso lo que importa es desde el punto A, porque ahí es donde vamos a hacer la sumatoria de momentos. ¿Ok? Y bueno, en el caso de la fuerza esta triangular, es una fuerza que es el área de un triángulo, ¿verdad? Eso es importante, es el área de un triángulo. Un triángulo que tiene por dimensiones 4 de altura y no 6, ¿verdad? 4 porque ya 2 los gastamos. 4 por 6 de longitud, ¿verdad? Entonces 4 por 6, 24, pero 24 entre 2, 12, ¿verdad? Entonces, esta Esta debería de ser 12 kilonewtons, ¿verdad? Porque, insisto, es 4 por 6, 24 entre 2, 12. ¿Y cuál es la distancia? ¿Verdad? Entonces, usted sabe que cuando se trata de un triángulo, está a un tercio del ángulo recto.
Entonces yo espero que usted sepa, ¿verdad? Llegado a este momento de la materia, que eso vale 2, ¿verdad? Que esto vale 2 metros. Y vean que obviamente en este caso hasta está conveniente con respecto al punto A, que es donde haríamos momento. ¿Ok? Sabemos que existen tres fuerzas en el empotramiento, ¿verdad? Siempre son tres fuerzas, o tres cosas en este caso, perdón, porque son dos fuerzas y un momento, ¿verdad? Hay una fuerza horizontal, hay una fuerza vertical y además hay un momento en A, ¿ok? Vean que por convención siempre ponemos todo en lo que sería, digamos, positivo, la fuerza de AX hacia la derecha, la fuerza de AY hacia arriba y el momento de A en lo que sería un sentido de giro positivo, ¿verdad? Que es el antihorario. Ok, entonces evidentemente, bueno, también hay que darnos cuenta que AX vale cero, ¿verdad? Por más que queramos, no puede ser otra cosa porque no hay ninguna fuerza horizontal que se equilibre con ella, entonces tiene que ser 0 kilonewtons, ¿verdad? Entonces esa conclusión llegamos muy rápido. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre, verdad? También lo vamos a hacer aquí a la par como para quitar un poco de la bulla que pueda tener ese dibujo, ¿verdad? Vamos a hacer acá que sea de un color más decente, así, para hacer las fuerzas en rojo. Y entonces, tenemos, ¿verdad? Tenemos las fuerzas. Acá solo voy a copiar a AX. No voy a copiar perdón, voy a copiar a AY, no voy a copiar a AX porque AX ya sabemos que es cero, ¿verdad? También obviamente voy a dibujar el momento en A, ¿verdad? El momento en A, lo estoy dibujando acá. Vean que lo dibujo, insisto, en el sentido positivo. Y así bien grande y todo, ¿verdad? Para que no se nos olvide bajo ninguna circunstancia que existe. Y finalmente voy a dibujar las dos fuerzas, ¿verdad? En este caso la fuerza de 12 y la fuerza de 20, ¿verdad? La fuerza de 20. Entonces vean que todo se reduce, digamos, a solo dos cotas en realidad, ¿verdad? Como voy a hacer sumatoria de momentos en A, yo podría marcar acá únicamente dos cotas. La cota de la fuerza de 12 kilonewtons, que es esta, y la cota de la fuerza de 20 kilonewtons, que me quedó corta allí, pero que bueno, ya la vamos a marcar un poquito mejor. ¿Ok? Y bueno, agreguemos texto porque hay varias cosas que hay que ponerles el texto a esta fuerza que es de 12 kilonewtons, a esta fuerza que es de 20 kilonewtons y las dos cotas que son de 2 metros, que es un tercio de 6, ¿verdad? Recuerden, importantísimo. Y 5 metros, que es la mitad de 10, que es la cota total. Y ya a partir de ahí, el ejercicio es bastante más sencillo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer básicamente dos sumatorias. Una sumatoria de fuerzas en Y, perdón, y una sumatoria de momentos. Que no se nos puede olvidar, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Aquí decimos que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y vean que este, voy a tomarme el tiempo acá de dibujar nuestra simbología, ¿verdad? Donde en nuestra simbología lo que vaya hacia arriba es positivo. ¿Ok? Y tenemos tres fuerzas en Y, que son AY, que va para arriba, menos 12, que va para abajo, y menos 20, que va para abajo, y eso es igual a cero. Y como que uno llega muy fácil a este resultado de que AY es igual a 32 kilonewtons, y como que seguro se asusta y se va, porque a veces nos pasa que no hacemos, que no calculamos el momento, sino que ya acá nos vamos, ¿verdad? Y entonces no nos tenemos que ir. Tenemos que darnos cuenta que no hemos calculado el momento en A. Y como se los he dicho en otras ocasiones, ¿de dónde sale ese momento en A? Bueno, ese momento en A no es nada más ni nada menos que una reacción que genera un empotramiento. O sea, usted tiene que saber que un empotramiento, como eso está fijo ahí en la pared, eso no permite que esa viga rote, o por lo menos para que rote, tiene que vencer ese momento. Y esa es, digamos, en este caso la clave. Siempre que hay un empotramiento, hay un momento.
A veces pueden haber ejercicios en los que haya momentos puntuales que estén simplemente ahí, ¿verdad? Y entonces en ese caso, los momentos puntuales recuerden que solo se suman en la sumatoria de momento, ¿verdad? Y en realidad es ser congruente porque las fuerzas puntuales solo las agregamos en, en las sumatorias de fuerzas. Los momentos puntuales los vamos a agregar así llanos en la sumatoria de momentos. Las fuerzas hacen momentos y tienen brazo de palanca y por eso es que las ponemos en la sumatoria de momentos. Pero los momentos puntuales no tienen por qué tener brazo de palanca porque ya son momentos. Entonces no hay que poner el brazo de palanca nunca, ¿verdad? Y eso es muy importante. Bien, entonces una sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Es igual a cero. Y recordemos que por lo general nuestra convención es que el sentido de giro antihorario es el positivo. ¿Ok? Entonces, en nuestra sumatoria de momentos, ¿qué tenemos? Tenemos el momento en A, ¿verdad? Que no se nos olvide que ahí hay un momento. Y lo habíamos puesto positivo por convención. Luego, el 12 kilonewtons está haciendo un momento negativo. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 2. Luego, el 20 kilonewtons está haciendo un momento negativo. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 5. ¿Verdad? Y eso es igual a 0. Entonces, vea qué ejercicio más bien portado porque todo da como números muy bonitos y muy fáciles de calcular. ¿Verdad? Menos 24 y menos 100 e igual a 0. Y esos dos pasan a sumar los dos y se suman y todo lo que usted quiera. Y eso da 124 kilonewtons metro, ¿verdad? Porque es una unidad de momentos. Y como nos dio positivo, el hecho de que nos haya dado positivo significa que esto va en el sentido, o sea, lo pusimos en el sentido correcto. Lo predijimos bien. ¿Ok? Y vean que ese es el ejercicio. O sea, ¿a qué se resume esto? A un ejercicio de equilibrio, donde simplemente es, las ecuaciones que ya hemos venido viendo a lo largo de todo el curso, y como punto inicial, convertir las cargas distribuidas en unas cargas puntuales. Y eso es el ejercicio. ¿Te gusta? Lo importante es que hagas la prueba. Busca materiales en tu casa y haz tu propio marco. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te veo el próximo programa con más Art Attacks. ¡Adiós!